Estamos en tiempos de política en Radio 101.9 FM conversando un poco sobre lo que ha sido el primer año de gobierno y pues llamábamos la atención por el tema de la salud fiscal de, de nuestro país, ¿verdad? Que es bastante preocupante y que doña Laura ahí sentimos como que se equivocó un poco, ¿verdad? Y otro de los temas prioritarios es el tema de la seguridad ciudadana y el medio ambiente también. En el tema de seguridad ciudadana tenemos que recordar que el mismo 9 de mayo del, del 2010 empezó el gobierno con un José María Tijerino dando un tipo de ronda por varias delegaciones, Sacó a los policías a las calles. exactamente, por varias delegaciones de la fuerza pública del área metropolitana, viendo qué estaban haciendo y llegó y dijo, bueno, señor ministro, hágame el favor, vamos aquí, allá, y no quiero que policías van para la calle, y se suponía que el mismo lunes iba a haber policías en, en todas las paradas, ¿verdad? En las horas prioritarias, cuidando a los ciudadanos en las paradas y sitios estratégicos como la Avenida Central, y etcétera, etcétera, etcétera. Y pues realmente como que el impulso llegó hasta ahí. O sea, como que quiso arrancar, pero ahí quedó. Por ejemplo, hoy en día ya no tenemos a José María Tijerino en el Ministerio de Seguridad Pública, ¿verdad? ¿Qué pudo haber pasado ahí? Bueno, no podemos ser ilusos en el sentido de que también el tema del conflicto con Nicaragua distrayó un poco bastante la atención en el tema de seguridad Sí, pública. yo creo que el deterioro lo estamos viendo en todos los frentes. Incluso el índice de desarrollo humano lo refleja. En el año 2000 Costa Rica estaba en el lugar número 48 del mundo. En el año 2006 todavía estábamos en el número 48 del mundo. El año pasado salimos en el lugar número 62. O sea, 14 posiciones retrocedimos. Y aquí no podemos argumentar que fue que la crisis nos golpeó, porque la crisis golpeó a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, ese retroceso tan fuerte, incluso ya Panamá nos superó el año pasado en cuanto al índice de desarrollo humano. Así que, pues, esa falta de ejecutividad, digamos, esa De falta de acción. acción, de diseñar un programa y poderlo implementar, pues está generando deterioros en la mayoría de los indicadores sociales. Y por eso, bueno, hablamos mucho acá del tema fiscal, no porque sea importante por sí solo, ¿verdad? No porque sea bueno cerrar nada más el año y que el gobierno diga, bueno, cerramos con finanzas balanceadas. Bueno, eso sí, por supuesto que es bueno, pero lo importante de esto es que, lo importante de que las finanzas públicas estén balanceadas es porque eso es lo que le permite a un gobierno ejecutar sus programas. Moverse, Entonces, claro. Claro. con la situación fiscal como la tenemos en este momento, pues podrán hacer muy buenos planes, pero pasar a los hechos va a ser muy difícil, ¿verdad? Aunque Eric y Guillermo, yo quisiera destacar que si bien es cierto, ahí, por ejemplo, las primeras directrices del ex ministro Tijerino de sacar los policías, eso es algo rescatable porque todavía se puede apreciar tal vez mucho más que antes la presencia de ellos en las calles. Pero coincido con Eric totalmente en que el poder económico es lo que mueve, digamos, cualquier tipo de engranaje y lo podemos ver en el tema de seguridad aplicado a ese caso. ¿Qué hacemos nosotros, por ejemplo, con tener todos los policías en la calle? Si, por ejemplo, no están profesionalizados, están al servicio del AMPA porque reciben mejores pagas. Incluso el crimen organizado penetrando esferas como el Poder Judicial, en donde hay funcionarios judiciales que tienen dobles sueldos y que trabajan para el Poder Judicial y el narcotráfico. Y que eso es tal vez digamos, tal vez el poco acierto, la poca asertividad, es caso de esa política. No es que se tiene que tener más gente, sino tal vez pagarle mejor. Y así usted le roba un poco, los, digamos, todo ese policía corrupto que está al servicio del AMPA y que no le está generando ningún bien a la sociedad. Ahora bien, otro problema que me parece importante señalar acá, que ha venido tal vez tomando, yo creo que es el que se viene para proyectar en estos días, incluso próximas semanas, la cuestión de la factura petrolera, que esa es otra, y que viene incluso aquí a poner en jaque estas políticas de restricción vehicular, que de acuerdo con ciertos medios de comunicación no está funcionando, y me parece que la apreciación es correcta.
tal vez ni siquiera desde la cartera de obras públicas y transportes se tiene claro y definido para qué quieren una restricción, si simplemente para descongestionar la ciudad capital o para reducir la factura petrolera, que es el argumento que se ha dado. Entonces, me parece que esos son parte de todos los problemas que se tienen que resolver desde dentro, empezando por una reorganización interna en cuanto a un gasto más efectivo de lo que es los insumos económicos. Me parece que se debería empezar por ahí y que el abordaje ha sido incorrecto porque más bien están apostándole por recaudar más, que como lo decía yo en ediciones anteriores, es un poco más complicado que un pronto a otro empezar a recortar gasto, que hay cosas que se pueden recortar y que no se están haciendo. Tal vez para ir también poniendo la discusión en una perspectiva de, bueno, este fue el primer año, ¿qué podemos esperar hacia futuro? Quiero comentar algo que mencionó Memo sobre el cambio en la jefatura de fracción en Liberación Nacional, la salida de doña Viviana Martín. Bueno, en los medios de comunicación se hablaba de que ella misma pues presenta su renuncia porque ella se define como una persona negociadora y que en su criterio ahora la fracción oficialista iba a necesitar a alguien más confrontativo. Bueno, esa no fue la palabra que ella usó, pero el mensaje me parece que iba más directo. Realmente lo que se ocupa es alguien de mayor experiencia. Como para ejercer más control político, ¿verdad? Entonces me preocupa un poco, tratando de ver hacia adelante, de que ahora, estando el Congreso en manos de la oposición, que es cuando más negociación iba a tener que ejercer la fracción oficialista, más bien están buscando a alguien que negocie menos y que pelee más. Entonces, bueno, yo creo que se está cumpliendo un poco, o que el gobierno efectivamente, no sé si los escuchó a ustedes dos, Memo y Andrés, la semana pasada, dijimos, ¿verdad? Pero bueno, parece que la idea va a ser ponerse a pelear y embargar la cancha, ¿verdad? Con esa política yo creo que es difícil ser optimista, ¿verdad? Parece, dada la situación de las finanzas, dada la situación política interna, no sé, me cuesta, bueno, primero identificar un logro real del gobierno y en segundo lugar me cuesta, no sé, generar una esperanza de que algo bueno pueda salir, ¿verdad? Lastimosamente el gobierno de Doña Laura se ha tenido que dedicar a hacer una cosa muy sencilla, que es el hecho de apagar incendios durante el primer año, ¿verdad? Porque, o sea, estamos en un país donde lo urgente le gana espacio a lo realmente importante, ¿verdad? Y eso lastimosamente atenta contra lo que es la visión de una visión país, de construir un desarrollo de acuerdo a una visión país, y no nos permite pensar en desarrollarnos de una manera más directa o más o menos aún como lo tuvo en algún momento Costa Rica en los años 70, 80, donde a pesar de que ganara Liberación, ganara la oposición en ese momento, Costa Rica iba creciendo en términos económicos y en términos sociales, lo cual, pues como bien lo decía ahora Eric, nos hizo llegar a ser el lugar 48 entre los países más desarrollados. Estuvimos mejor incluso, a inicios de los 90 anduvimos en los lugares 20 y pico. Ajá, en el índice de desarrollo humano, imagínense, a estar donde estamos ahorita, deteriorándonos como país, y esa, ya yo lo había mencionado en algún momento, que eso marca una gran diferencia, digamos, entre lo que es un país como Costa Rica y un país como Chile, que un país como Chile ha logrado definir una visión de lo que ellos quieren como país, hacia dónde quieren llegar, hacia ser un país desarrollado, y no necesariamente una visión de partido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si ustedes ven Chile, estuvo Frei, estuvo Bachelet y ahora está Piñera, y Chile sigue creciendo y sigue por un camino ya establecido. Y incluso veamos a Brasil, Memo, ya que estamos viendo también, ejemplos en ¿verdad? Sudamérica, yo creo que Brasil es un país ejemplar. La pobreza en Brasil bajó del 34% que estaba hace 10 años, creo que anda por ahí del 14% en este momento. Entonces, bueno, no es un ejemplo aislado que plantea Memo, sino que en Sudamérica varios países han logrado este avance. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó acá? ¿En qué momento dimos el giro que no teníamos que dar?
porque hay una cosa que Costa Rica siempre o el discurso, digamos, el imaginario social, es que somos un país diferente, a nivel no solo de Centroamérica, sino también de Latinoamérica. Pero al parecer llegó un momento en que fuimos un país ejemplo y otros países tomaron el ejemplo de Costa Rica y empezaron a aplicarlo, digamos, dentro de sus naciones y nosotros nos separamos de eso. ¿En qué momento? Bueno, muchos dirán, después de la crisis de la deuda entre el 80 y el 82, cuando pues tuvo que entrar los programas de ajuste estructural y demás, ¿verdad? Y se dieron cambios a nivel de lo que fue la visión de lo que tenía que ser el papel del sector público, que nos han hecho girar y nos han hecho más bien acercarnos más a lo que antes no éramos, ¿verdad? Entonces, yo creo que todo eso nos está pasando factura. Tenemos un país donde la pobreza no disminuye, disminuye muy poco, pero la desigualdad se acrecienta cada día más, ¿verdad? Y eso atenta todavía más contra lo que es el índice de desarrollo humano que la misma pobreza en sí, ¿verdad? No, Memo, yo creo que tal vez para responder un poco a tu pregunta es tal vez la visión que se dio tras la crisis de los 80, más que todo, y debo decirlo, en el Partido de Liberación Nacional, de adoptar una visión caudillista, incluso hasta de corte neoliberal, viéndose esto identificado, por ejemplo, en las decisiones internas que se han venido dando en años sostenidos a lo interno del partido, que hacen que precisamente, como vos señalabas, no se tenga una visión reformista que se caracterizó en los primeros años, incluso en toda la década, los años 70, a tener una visión tal vez, digamos la que retrógrada, incluso neoliberal. ¿Por qué? Porque se está viendo, ejemplificado incluso en la figura de la intentona del caudillo ahora en los Arias, ¿verdad? Entonces eso, al transformar una visión de partido y dejar la visión país muy lejos, abonado a que nos dormimos en los laureles, que es lo que pasó, porque si bien es cierto, el tema de educación se invirtió bien y nos llevó a alcanzar los índices de desarrollo humano que teníamos, eso nos hizo quedarnos ahí como confiados y simplemente complementado con las argumentaciones que di anteriormente, me parece que son las razones que responden al por qué la visión de país quedó, quién sabe en qué faceta del vecindario del olvido, pero la verdad yo creo que se apunta por ahí. Yo creo que hay cosas interesantes, tal vez no sea en este gobierno, tal vez no sea en el próximo que venga, pero que se tienen que hacer. Y ya por lo menos en este gobierno se está hablando de eso, que es de que la educación secundaria se universalice. Es realmente necesario que la educación secundaria en nuestro país sea universal para que no tengamos tantos eh, jóvenes, niños Deserción. jóvenes, ¿verdad?, que desiertan de lo que es el sistema educativo costarricense. Según los datos de la encuesta nacional de juventud realizada por el Consejo de la Persona Joven, solamente el 6% de los niños y niñas que entran a la escuela logran obtener un título universitario. Entonces, estamos hablando que el 94% de los niños que entran a primer grado de la escuela no logran un título universitario. Entonces, estamos condenándonos a ser un país pobre, un país que retrocede. Y todavía por piensan eso. grabar la educación con más impuestos, ¿no? Claro. Es que ahí es donde uno No entiende. donde uno no entiende, ¿verdad? Cómo se va a cambiar el rumbo. Y la poca inversión en tecnología, por ejemplo, no le estamos dando al mundo lo que está pidiendo. Exactamente, pero bueno, hay cosas que habría que hacer y van muy ligadas con el tema también de la recaudación fiscal, pero yo creo que esto es un tema que podríamos explotar la otra semana, de, del tema de la reforma fiscal y los efectos que a nivel social podríamos ver, que yo creo que son efectos más positivos que negativos, ¿verdad? Lastimosamente el tiempo se nos ha acabado, ahí están ya los compañeros de MIP Daviles. Martín llegó hoy a las 6:35, ¿verdad?, para molestar un rato, ¿verdad?, ahí desde la cabina. Le queremos agradecer a Chay que nos está acompañando también pues desde los controles, ahí anda con su camiseta MIP de los Beatles, ¿verdad?, bastante identificada. Y bueno, les acompañaron hoy Guillermo Morales, quien les saluda, y también pues a nombre de Andrés Rojas, de Eric Vargas y pues la ausencia de Juan Pablo Tenorio, les agradecemos su sintonía y nos escuchamos la próxima semana. Muy buenas noches.